Hay lugares que llevan la oscuridad en el nombre, y hay otros en los que con una sola noche basta para que la gente deje de caminar por ciertas veredas. Hoy traigo 5 historias reales de terror en pueblos donde no deberías entrar. 5 advertencias que la gente repite a media voz, relatos que dejaron marcas en quienes los vivieron y en su manera de mirar la noche. Soy Santiago, y no vengo a decirte que todo esto sea verdad absoluta. Vengo a contarte lo que la gente de esos pueblos guarda como memoria, lo que los vecinos repiten cuando se reúnen, lo que dejaron por escrito los que aún recuerdan con la piel de gallina. Vas a escuchar voces distintas, abuelos que no quieren recordar, taxistas que manejan de día desde entonces, parejas que abandonaron el viaje a medianoche. Las historias vienen con nombres, con fechas aproximadas y con la misma advertencia al final. No entres ahí en la noche. Primera historia. La mujer de una pierna. Tabasco, alrededor de 1980. En Tabasco, la noche es otra cosa. La humedad pega en la piel. El aire trae olor a tierra mojada y charcos donde cantan sapos. Según cuentan, a principios de los 80, un joven del pueblo enfermó y murió poco después de ver algo en la vereda. La cosa empezó como rumor. Uno que decía que una mujer rondaba los caminos de cintura para abajo envuelta en algo blanco. Otro que hablaba de un escalofrío que te atravesaba el cuerpo y te dejaba sin fuerzas. La historia se fue amontonando y la comunidad empezó a bajar la voz cuando pasaba el tema. Mi abuelo, Maximiliano, así me lo presentó cuando yo era chico, vivía en ese pueblo y me lo contó muchas veces, siempre con la misma mezcla de orgullo y miedo. Me llamó el patrón de la cantina y me dijo que saliera a ver a una señora. Me dijo en una de esas tardes en que el sol pegaba y las monedas tintineaban. Cuando recreo sus palabras, lo hago tal cual él las dijo. Era de noche, el camino brillante por el barro. Yo iba con mi linterna, la música de los grillos como telón, y allá, a la orilla, estaba una mujer. Caminaba con una sola pierna. Parecía que la otra no tenía. La falda le sobraba y se movía como un trapo en el viento. Ese primer contacto no fue una visión a lo lejos. Mi abuelo cuenta que se acercó. No lo hizo por valentía, lo hizo porque a veces en los pueblos uno ayuda. Me acerqué y le pregunté si no necesitaba ayuda. Ella me miró. No vi ojos, pero la sensación me jaló las tripas. Tenía voz, una voz como de cosa vieja. Reproduzco la recreación. Perdí algo, me dijo. Me perdí. Y yo pensé que era una mujer enferma, que había perdido el paso o algo así. La invité a sentarse en la banqueta y le ofrecí agua. Lo que empezó como un acto de compasión se volvió pesadilla. Según relata Maximiliano, en un instante la figura comenzó a cambiar. No fue un estallido ni un truco de la luz. Fue como si se despegara una piel que alguien había puesto encima. La falda se abrió y vi que la pierna que tenía terminaba en algo que no parecía humano. Era como si fuera una pezuña, dura y negra. Y la piel parecía caer en pliegues, como cuando cuelgas un saco viejo. Sonrió, y esa sonrisa no era sonrisa. Fue en ese momento que el abuelo perdió la noción. Cuenta que sintió náusea, un zumbido en los oídos, y que el mundo se le fue de lado. Cuando volvió en sí, él lo cuenta con esa voz baja que usan los que no quieren volver a mirar, estaba tirado a un costado del camino. Tenía rasguños en las manos, la camisa hecha jirones, y el recuerdo de una risa que le quedó pegada al pecho. No hubo alguien que acudiera a su llamada, la mujer ya no estaba. Días después, otros hombres mencionaron encuentros parecidos. La vieron a la vereda, la escucharon reír, encontraron trozos de tela colgando en los árboles como si alguien hubiese pasado con prisa. Lo relevante, dicen en el pueblo, no fue solo el aspecto de la mujer, sino la consecuencia en la comunidad. Antes de aquello, me contaron, los hombres caminaban entre pueblos a cualquier hora,
Iban a pescar de madrugada, regresaban de borrachos por la orilla. Después de varias noches con historias, los patrones comenzaron a decir que no mandaran a los muchachos solos de noche. Los padres amarraron a sus hijos a la casa. Las jaulas se cerraron. Para mucha gente fue suficiente. Un aviso, un pacto no escrito de no caminar solo por la vereda después de que cae el sol. Hay quien sugiere explicaciones: mareos por el calor, alucinaciones por la bebida, historias creadas para asustar a los jóvenes. Pero el tono con que me lo contó Maximiliano no conocía de metáforas. Yo volví cambiado, Santiago. No me volví a quedar solo por la noche desde entonces. Me asustó más la risa que el pie, porque la risa siguió viniendo en sueños. Y como en toda comunidad que se respeta, los relatos se multiplican. Uno que vio la figura sin poder tocarla, otro que asegura haber escuchado pasos detrás de la casa, y un vecino que perdió la calma y se fue del pueblo un mes después, sin decir por qué. Una nota importante: los habitantes del lugar no utilizan ese susto para burlarse ni para festonear al turismo. Lo mencionan como quien advierte de una zanja. No metas a los niños por ahí. Esa advertencia colectiva es, en buena medida, la razón por la que el pueblo tuvo que aprender nuevas rutinas. No hay carteles ni leyendas oficiales. Hay miradas tensas cuando se habla de la vereda al caer la tarde. Si te atrapa este tipo de relatos y quieres más, suscríbete y dale like. No es mi intención que vayas a probar nada. Más bien al revés. Tómalo como la advertencia que los vecinos repiten. Segunda historia: la tiendita que no existía. Carretera hacia Cuernavaca, San Andrés, Xclán. En ninguna historiografía del terror hay algo tan efectivo como lo cotidiano que desaparece. El tramo de carretera entre curvas y señas de letreros viejos guarda una historia que muchos camioneros conocen como la parada que no está. Raúl me la contó como quien repasa la carrera de su vida. Yo iba con mi esposa, era ya tarde, la gasolina se nos estaba acabando y no había nada en kilómetros. No queríamos quedarnos en plena noche. Eran un viaje de fin de semana. Habían salido tarde de visita y el reloj los había traicionado. El cansancio y la oscuridad ponen a cualquiera en un estado distinto. Las luces de la carretera se estiran. La mente encuentra patrones donde no los hay. Según relata Raúl, cuando pensaron que no había salida, apareció una tiendita como quien aparece un oasis en el desierto. Era chiquita, de madera, con una lamparita que colgaba. Afuera estaba un señor con el delantal de los que arreglan todo. Nos dijo que sí, que tenía gasolina en unos bidones. Nos dio una botellita y cobró pocos pesos. También había una muchacha que se quedó mirando hacia la carretera y su sonrisa era como cuando alguien te recibe en casa. Todo parecía normal y esa normalidad les dio confianza. El olor a gasolina en el aire, el raspar de la lata que sirvió como surtidor, las palabras del señor: toma, que todavía hay caminos y la rellenan. Raúl insiste en la minucia. La etiqueta en la botellita escrita a mano, un billete arrugado, el sonido de la puerta cuando se cerró detrás de nosotros. No hay drama, solo un gesto amable en medio de la noche. Pero cuando volvieron a dar gracias y quisieron comprar agua o regresar para pagar algo más, la tiendita no estaba. El sitio donde la madera había estado era simplemente maleza y tierra compactada por el paso de autos. Los surcos del barro no coincidían con nada que indicara que ahí hubiera una construcción. Nos quedamos buscando, dimos la vuelta, preguntamos a la gente en los primeros ranchos y nadie nos supo decir. Como si nunca hubiera habido nadie, me contó Raúl. La muchacha con la sonrisa y el señor de las manos ásperas se habían esfumado como si fueran de humo. Ese vacío generó varias interpretaciones en su círculo.
ayuda de almas perdidas, espíritus que cuidan el camino, el famoso buen samaritano, que no tiene por qué existir. Lo peligroso fue el efecto en la pareja, una inquietud persistente que los acompañó los días siguientes. Raúl, que siempre había sido hombre de ruta, empezó a cambiar de horarios y a evitar ese tramo nocturno. No lo hicimos por miedo a que nos hicieran daño, me aclaró, sino porque no sabíamos si volveríamos a encontrar ayuda. ¿Y si quien ayuda desaparece cuando más lo necesitas? Mejor no arriesgarse. El pueblo más cercano, según los viejos de la zona, ya tenía historias similares. Cuentan que los caminos, en noches de brillo y sin luna, a veces muestran cosas que no están en los mapas. Pocas personas comparten la historia porque suena a cuento. Pero quienes la vivieron, la guardan como quien guarda una llave que no quiere volver a usar. No hay registro de que alguien haya querido perseguir la tienda para buscar una explicación mayor. Más bien, hubo un silencio respetuoso. El reconocimiento de que en algunos tramos la noche hace cosas que no conviene indagar. Una de las imágenes que Raúl repitió fue la de la sonrisa de la muchacha que parecía decir: «No hace falta que vuelvas a buscarme». Esa indiferencia da miedo en la memoria. ¿Ayudó la tiendita a alguien más antes de desaparecer? ¿Era una especie de prueba? Nadie lo sabe. Lo cierto es que después de aquella noche la pareja cambió la ruta y no volvieron a pasar por allí después de que oscurecía. Tercera historia: las piernas caminantes. Chalco, 2015. No todas las historias que se cuentan en los pueblos son antiguas. Algunas llegan recientes y sacuden a quienes trabajan de noche. Javier, taxista de Chalco, me la dijo con voz tensa, la misma que tienen quienes vuelven a manejar de día y prefieren no recordar la noche en que vio algo imposible. Yo trabajo de madrugada. Tengo que recoger y dejar pasajeros hasta altas horas. Esa noche llevaba un cliente y lo dejé en la carretera de terracería. Regresé para agarrar otro servicio y fue cuando lo vi. La imagen debe imaginarse en contraste. La carretera con barro seco, los postes de luz intermitentes, perros que aúllan a lo lejos. En la orilla, Javier vio dos piernas. No había torso, no había nada que las sostuviera. Simplemente caminaban juntas, como si marcharan al ritmo de alguien invisible. Eran dos piernas con pantalones, con zapatos, y se movían con la naturalidad de quien tiene destino. No estaban temblando ni dando vueltas, nomás caminaban a paso largo, relató. El encuentro fue breve, casi cinematográfico. Javier frenó, el corazón le dio un vuelco, y por reflejo arrancó. Dice que no miró atrás por miedo de encontrar algo peor. Aceleré y me juré a mí mismo que jamás volvería a ser el primero en bajar del coche cuando veo algo raro. No sé si fue mi imaginación, no sé si es que uno ve lo que sufre, pero aquel paso me pegó fuerte, dijo. En la comunidad nadie ofreció una interpretación uniforme. Algunos vecinos sugirieron que pudo tratarse de una manera de asustar a quienes pasan por ciertos caminos, un truco de bravucones. Otros lo tomaron como señal de que había sucesos que escapaban a la explicación. Lo que más me dejó nervioso, confesó Javier, fue que al día siguiente, en ese tramo no se encontraron huellas que correspondieran a unas piernas que hubieran caminado así. Solo marcas de animales y barro plano. La anécdota cayó como piedra entre quienes conocen la zona. Un taxista que no miente porque su sustento depende de la confianza de la gente, que su relato caló hondo. No hubo heridos ni víctimas, pero sí una serie de conductas nuevas. Conductores que ya no dan servicios a la madrugada a solas, llamadas entre choferes para avisar si se ve algo extraño, y la resignación de que algunas noches conviene dejarlas pasar sin detenerse. Hasta aquí, 3 historias de lugares en los que la noche cambió la vida de la gente. La mujer de una pierna enseñó a cerrar puertas y a no confiar en la risa que llega de la oscuridad.
La tiendita que no existía puso en evidencia que la ayuda en la carretera puede ser un riesgo cuando tiene huellas de inexistencia. Y las piernas caminantes recordaron a muchos que la vista puede quedarse a mitad de explicación y que quizá lo más cuerdo es no volver la cabeza. Pero si crees que eso es todo, espera a lo que viene. Hay historias en las que los animales se vuelven heraldos, sombras que flotan por encima de los árboles y lamentos que se meten por las rendijas de la casa. La noche sigue teniendo sus favoritos, y hay personas que aprendieron a no salir de casa cuando el viento y la neblina se juntan. Javier arrancó y, en su espejo, algo pareció quedarse mirando. Esa imagen no se borra fácil, se pega en las palabras y hace que quienes la escuchan caminen un poco más a prisa. La noche sigue teniendo sus favoritos, y en algunos pueblos esos favoritos tienen nombre propio. Brujas que vuelan por encima de los árboles, lamentos que se meten por las rendijas, sombras que aprenden el ritmo de tus latidos. La siguiente historia me la contó Luis, un muchacho de Yucatán que pasó de escuchar a los viejos con sonrisa a escuchar su propio pulso en la oscuridad. Según relata Luis, todo empezó con los animales. No era un solo perro ladrando, era el revoleo de gallinas, el caballo que rechazaba la caballeriza y los perros que se pegaban a la puerta como si tuvieran algo dentro que no querían soltar. Los animales se ponen raros, no comen, se meten debajo de las camas, me dijo. La casa donde vivía con sus abuelos está en un paraje donde los mayas dejaron el nombre y los abuelos dejaron las costumbres. Puertas siempre cerradas al caer el sol, copal en alguna esquina los días de fiesta y un respeto silencioso por los ojos que no se deben buscar. Luis, 20 años apenas, sabía que algo no andaba bien, porque las gallinas se habían quedado mudas y el aire, según describió, se sentía como una mano fría que pasa y no deja olor. La primera vez que vio algo fue desde la sombra de un cenote viejo, cuando salió a atar un caballo. Vi como una sombra que flotaba por encima de los árboles, algo que no tocaba las ramas, pero pasaba entre ellas con una suavidad que no es de este mundo. Recreó. No era una silueta humana que caminara, era una mancha que se sostenía en el aire, que besaba el cielo con una parte que parecía cabeza, y se alargaba después, como si tuviera cuello demasiado largo. Me quedé quieto. El pelo se me erizó, dijo Luis con la voz aún tensa. Fue esa quietud la que le permitió observar más. El cuello largo, la inclinación como de quien mira por debajo de un sombrero, el movimiento lateral, casi un balanceo que parecía oler la casa. El segundo encuentro fue peor, porque ocurrió en su patio, a menos de 1 metro de la puerta principal. Luis habla de una noche en que el viento no soplaba y el silencio estaba pegado a las tejas. La vi con la luna baja y no parecía de carne, contó. Según su relato recreado, la figura estaba encorvada, y cuando se inclinó hacia el suelo hizo un ruido como de uñas raspando. Rascaba el suelo y murmuraba algo que no entendí, como si repasara nombres. La descripción era precisa. Manos largas, dedos curvados, un andar que no era andar, sino un balanceo que ocupaba y desocupaba el mismo espacio. Tenía el cuello extraño, como el de las aves nocturnas, y una voz que parecía arrastrar tierra, recordó. Ante la cercanía, Luis hizo lo que muchos han contado en pueblos. Se refugió en la tradición que le habían enseñado. Me repitió lo que le dijeron sus abuelos. No hacer ruido, cortar la mirada y sacar algo que te recuerde a la vida. Una vela, una prenda con olor a casa. Lo dice sin enseñar rituales, simplemente contó lo que pasó. Cogí una cruz que traía mi abuelo, la puse en la ventana y dije lo poco que sé de memoria, relató. En su recreación hay un detalle íntimo. Le dije en voz baja, no te acerques a lo que no te corresponde.
No sé si la palabra fue la cruz o la luz, pero se fue. La figura, según cuenta, se deshizo como si el aire la empujara y se perdió sobre los árboles. No es que todos en el pueblo acepten la palabra bruja sin más. Hay quienes la llaman seres o cosas que no deben ser vistas. Los viejos, sin embargo, dicen que han sentido esa presencia desde que hubo cuentos de antaño, y que los animales son los verdaderos heraldos. Si los perros se persignan y las aves se quedan calladas, conviene cerrar puertas. Algunos vecinos confirmaron hechos parecidos. Gallinas con plumas arrancadas por la madrugada, sin señales de depredadores, cabras que no quisieron entrar al corral porque algo las miraba desde arriba, y el rumor de voces que se elevan en noches sin viento. La consecuencia en la vida de Luis no fue física. No hubo heridas abiertas ni apariciones espectrales que se llevaran objetos. Lo que cambió fue el ritmo de la casa. Ya no dejamos salir a los chavos a chismosear en la plaza hasta tarde. Los abuelos se levantan a checar los corrales y a caminar por la casa, dijo. Ese reajuste diario es, en los pueblos, tan eficaz como un candado. Más que un remedio, es una adaptación. No es que teman enfrentarse a lo inexplicable. Lo que aprendieron es a no provocar lo que no entienden. No faltan quienes, desde la modernidad, sugieren explicaciones. Insectos que proyectan sombras extrañas, corrientes térmicas que doblan ramas, la imaginación colectivamente alimentada por historias. Luis reconoce que quizá parte de eso explique la visión, pero en su pecho quedó un miedo que no quiere racionalizar. Yo recuerdo la cara, o lo que fui capaz de ver, y la sensación de estar siendo evaluado. Cuando eso pasa, no es bueno asomar la cabeza. Antes de dejar Yucatán, los viejos le aconsejaron que no divulgara el lugar exacto. Lo único que dijeron fue, cuéntalo, pero no vengas a buscarlo, relató. Esa frase se repite en casi todas las historias que he escuchado. El pueblo comparte la experiencia para que otros sepan, pero guarda la ubicación y no la convierte en destino. Si pensaste que ya habías escuchado lo más raro, espera por la última historia, la que trae a la Llorona envuelta en niebla, porque en ella hay algo de clásico, algo de ese terror que no muerde sino que envuelve, una amenaza sin cuerpo que acompaña al agua. Mariana e Iván me hablaron de una noche que debería haber sido celebración. Era su aniversario y la lluvia quiso acompañarles con humildad. Gotas constipadas, una neblina que subía de los campos y se pegaba a las fachadas como si quisiera entrar a las casas. Alquilaban una casa en San Martín, Texmelucan, un lugar en el que la neblina se forma fácil cuando la lluvia y el río conversan. Aquella noche, dicen, la niebla llegó antes que la noche. Según la recreación que me dijeron, empezaron a escuchar lamentos a la distancia. No era un solo llanto, eran voces superpuestas, una tras otra, cada una con su color de dolor. Al principio pensamos que era Radio Vieja o alguien de madrugada. Luego, los perros empezaron a volverse locos, ladraban y se pegaban a la reja, narró Mariana. Los lamentos se estiraban entre los árboles, venían y se iban, como si la Llorona caminara en círculos alrededor del pueblo, tanteando puertas por si había alguien fuera. La pareja intentó ignorarlo, como se hace con la lluvia que no es para ti. Pero la neblina hace su trabajo. Al borrar las formas, deja el sonido más desnudo. Empezamos a escuchar unos sollozos que parecían pronunciar el nombre de lugares que solo conocen los viejos del pueblo, contó Iván. Según su versión recreada, el llanto a veces se alzaba en un agudo que parecía atravesar la casa. Otras veces se diluía en un suspiro que apenas rozaba las ventanas. Las luces de la calle quedaban difuminadas por la bruma, y la sensación era la de estar dentro de un cubo donde el sonido rebotaba. El clímax de la noche fue cuando la pareja sintió que el llanto se acercó hasta la casa y luego se detuvo en la puerta de al lado. No hubo un golpe, no hubo un intento físico por entrar.
Hubo una presencia sonora que ocupó el umbral y allí se quedó. Parecía que nos rodeaba por la neblina. Oíamos la boca abrirse, tragar aire, y luego los sollozos, siempre a 2 o 3 pasos de nosotros, dijo Mariana. En su recreación emergen detalles escalofriantes, las cortinas que se movían sin brisa, el rasguño tenue en la madera de la reja, el ladrido que se apagaba repentino. Afuera, los perros de la colonia no dejaban de mirar hacia la orilla del río. Vecinos que salieron a mirar desde sus rejas confirmaron que en noches de lluvia la Llorona suele aparecer como una voz que va y viene. Para la gente de San Martín no es una novedad absoluta. Hay registros orales que hablan de lamentos que ocurren con la frecuencia de las temporadas de agua. Lo que sorprendió a Mariana e Iván fue la cercanía. La sensación de que el llanto no solo era un ruido lejano, sino una entidad que encontraba bordes con la casa. Se marcharon esa misma noche. Mejor es conservar el festejo para otra ocasión. La repercusión fue más social que otra cosa. La pareja no contó a muchos al principio por miedo al juicio. Después se enteraron de que no eran los primeros en sentir esa presencia y de que durante el temporal las madres llaman a sus hijos más temprano. Nosotros nos fuimos porque no queríamos arriesgar a la familia del alquiler ni a los perros. Salimos a la mañana y la gente nos dijo, «Es época, se pone así», me contaron. La explicación racional es, de nuevo, plausible. Sonido que se alarga por el terreno, ecos, personas que lloran por su lado. Pero el eco no explica por qué tantas personas coinciden en esa sensación de ser circundadas por una queja. En San Martín no hay carteles que digan prohibido entrar. Hay, sin embargo, un pacto de respeto. Cuando la lluvia viene densa, la gente baja la voz y vigila a los suyos. No es superstición vacía. Es la respuesta de una comunidad que ha aprendido a sincronizar sus rutinas con lo que la noche trae. Al terminar estos 5 relatos, la primera vez que los junté para contártelos como episodio fue con un propósito claro: mostrar que en muchos pueblos hay lugares, veredas, tramos de carretera, patios, neblinas, donde la noche no es un simple manto, sino una transformación. No busco certificar los sucesos ni convertirlos en patrones científicos. Solo escuché y guardé las voces que me los entregaron. 5 testimonios distintos, 5 formas de advertir: el pueblo que cierra sus puertas, la pareja que cambia de ruta, el taxista que no baja a la madrugada, el joven que dejó de mirar el cielo a la hora equivocada, los arrendadores que recomiendan no salir durante la neblina. Hay, sin embargo, un hilo común que no es una explicación: la comunidad. En cada relato, más que la imagen que aterroriza, lo que termina protegiendo es la palabra del vecino, la advertencia transmitida de boca en boca. No entres por esa vereda cuando oscurece, si oyes lamentos no salgas, evita pasar por el tramo después de las 10. Esas frases funcionan como barrera, no por miedo a lo sobrenatural per se, sino porque preservar la vida y la cordura es prioridad. Si hay algo que todos los testigos me dejaron claro, es que sus cambios no fueron una reacción teatral, sino prácticas de supervivencia. Cerrar puertas, no caminar solo, no contestar a los sollozos en la neblina. Quiero insistir en algo que he dicho ya, pero que vale la pena repetir. Presento estas historias como testimonios. Según cuenta X, el testigo relató que: «No afirmo que haya una sola verdad. Mi papel aquí es traer las voces, no juzgarlas». Y en todas esas voces hay una advertencia que ya está en el título. Hay pueblos y caminos donde, según quienes los habitan, no deberías entrar cuando cae la noche. También es justo decir que muchas de estas advertencias tienen una función social sana: proteger a los jóvenes, mantener a las familias a salvo, evitar encuentros que nadie sabe cómo resolver. En pueblos donde la hospitalidad es literal y la desconfianza es una excepción,
La idea de resguardar las noches responde a la experiencia acumulada. Por eso, no es extraño que las leyendas se tejan en torno a espacios concretos, la vereda, la tiendita, la orilla del campo, hasta convertirse en pautas de conducta. Sé que al final del video muchos sentirán curiosidad, ganas de comentar o de contar algo similar que haya pasado en su pueblo. Si tienes una experiencia, deja un comentario abajo contando lo que viviste. Las historias no pierden su valor cuando se comparten con respeto. Antes de irte, quiero dejar claro un punto ético. Estas narraciones no son invitación a buscar el fenómeno. No describo lugares exactos ni doy instrucciones para intentar ver lo que ellos vieron. Si una historia te llama la atención, recuerda que en la vida real nadie sale ganando por poner su seguridad en prueba por curiosidad o viralidad. Gracias por quedarte hasta aquí y por escuchar estas voces. Si sentiste que estas historias merecen compartirse, suscríbete al canal y comparte este video con alguien que también respete las advertencias de su pueblo. Y por favor, si alguna vez estás en uno de esos caminos o cerca de una neblina que suena a llanto, recuerda lo que la gente de esos lugares repite: no entres donde te dicen que no entres. Cuida tu vida y la de los tuyos. Hasta la próxima, y camina despacio cuando la noche te parezca más densa de lo habitual.